Las bateas son artefactos flotantes, fondeados, destinados al pringorde o engorde de especies marinas y, en particular, de moluscos bivalvos, aunque también de crustáceos o peces, por métodos científicos y técnicos y que constan de un sistema de flotabilidad y un emparrillado del que cuelgan las cuerdas de cultivo. La estructura de las bateas sufre algunas modificaciones según la especie objeto de cultivo, si bien todas ellas responden a un mismo esquema o diseño general. Así, por ejemplo, la batea destinada a la producción del mejillón ha de ser mucho más fuerte que la destinada para el cultivo de otras especies como la ostra, debido al mayor peso que tiene que soportar. Las primeras bateas se construyeron sobre botes recuperados y quizá de este hecho derive su nombre al ser embarcaciones relativamente planas y bajas, destinadas a soportar cargas. Los galeones viejos, antiguamente destinados a la compra de la sardina para conserva, fueron los que dieron mejor resultado, ya que tenían la madera muy bien curada por la grasa del pez. El sistema de flotación ha variado mucho a lo largo del tiempo. Los primeros flotadores eran barcos viejos que, para soportar el emparrillado, debían disponer obligatoriamente de los palos y puntales con sus estais correspondientes. De estas primeras estructuras, se pasó al diseño de bateas con flotadores de madera de nueva construcción, hasta llegar a los actuales de chapa de hierro marino. Tanto unos como otros, los flotadores de chapa de hierro marino, estaban protegidos de la corrosión marina, podredumbre y animales invertebrados perforadores de la madera. Los de madera se protegieron, en un principio, con sustancias grasas, como el piche y alquitranes, y una capa de 1 a 2 centímetros de argamasa adherida a una tela metálica que permitía su fijación. En este taller, dedicado a la fabricación de flotadores para batea desde los años 70, fabrican una variada gama de flotadores entre los que se encuentran los sumergibles. Estos tienen un depósito que se llena o vacía de agua a través de un tubo, en función de los intereses de los productores. Cuando a los propietarios de las bateas les conviene, pueden dejar sumergida toda la batea. Esto se hace para evitar que, con oleajes fuertes, las sacudidas del mar acaben provocando la caída del mejillón de las cuerdas, ya que cuando la batea está elevada, con las olas fuertes, se sacuden más y los mejillones se desprenden de las cuerdas. Estos flotadores salidos de la factoría de Vilanova de Arousa, son un gran baluarte para el sector de la batea y están repartidos por toda la costa gallega. Los flotadores de chapa de hierro se chorreaban con arena y recubrían de poliéster, aunque actualmente se siguen recubriendo de este material pero sin chorrear. Construir un aparato nuevo de madera puede alcanzar entre los 60.000 y 70.000 euros. El sector mejillonero es uno de los más importantes de la ría de Arousa. De esta actividad viven cientos de familias. Mueve mucho dinero y también genera numerosos empleos en industrias auxiliares. Con más de 3.000 artefactos flotantes en toda la comunidad, es sin lugar a dudas, uno de los motores económicos de la ría de Arousa. El tamaño de los flotadores depende lógicamente del tamaño de la batea, aunque en término general suelen ser de 2 a 2,5 metros de alto. Todas las piezas se hacen a la medida que el cliente solicita. El peso que pueden tener las gigantescas estructuras que se fabrican en el taller oscila entre los 3.000 y los 5.500 kilos.
La mayoría de bateas que están en el mar son de madera y sus flotadores, de hierro. Esta situación provoca que de vez en cuando sea necesario realizar reparaciones y mantenimiento, incluso con bateas que están en la ría. Otras están en tierra esperando su turno. Cuando la vieja batea ha terminado su ciclo de producción, se la remolca hasta la zona permitida para el desguace. En otros casos se la entrega a empresas autorizadas para esta labor. La labor principal de estas empresas se basa en el desguace de las bateas viejas. Estas, después de aproximadamente 30 años, están muy deterioradas y además de que ya no sirven para una flotabilidad segura, no soportan el amarre de las cuerdas cuando están llenas de mejillón. Debido a su elevado peso se rompen, con la consecuencia de la pérdida de toneladas de bivalvos. Una vez desguazadas, se transportan a tierra donde serán recogidas por tractores preparados para esta labor. El material de desguace normalmente se quema ya que el valor del mismo es nulo. En el caso de empresas constructoras de bateas, las zonas de desguace suelen ser playas, en las que se aprovechan las mareas para varar la batea en la arena y tener una mayor accesibilidad para la recogida de los materiales por parte de camiones y tractores. Una vez en la playa, 2 o 3 personas se encargan de ir desguazando el artefacto mediante motosierras, empezando por los pontones, de tal forma que la batea conserve su esqueleto, dejando para el final las vigas principales. Una vez terminados los bombos, se depositan en las inmediaciones del muelle de aduana en Vilanova de Arousa, como es en este caso, para la nueva construcción. De los prototipos anteriores se pasó a la construcción en base a 6 flotadores, de chapa marina de hierro, recubiertos de poliéster. La construcción y reparación de estos criaderos de moluscos está regulada por la administración, y uno de los pocos lugares donde está permitido, es en las inmediaciones del muelle de aduana, en Vilanova de Arousa. Por la forma de estar fondeadas se distinguen 2 tipos fundamentales: de través y de proa. La batea de través tiene los pontones cancos verticales a la dirección de la corriente de marea. Este sistema prácticamente no se utiliza. Los pontones de la batea de proa están en la misma dirección que la corriente de la marea. En la actualidad, la batea estándar, aunque no la más frecuente, que sigue siendo la de 4 flotadores, es la construida sobre 6 flotadores de chapa de hierro marino, recubierta de resina de poliéster y 1 o 2 capas de tela de fibra de vidrio. Sin embargo, todavía pueden observarse muchas bateas en plena producción que no responden a este modelo. Los flotadores tienen como misión sostener por encima del agua el emparrillado del que, a su vez, penden las cuerdas de cultivo con un peso que, según las dimensiones de la batea y estado de la producción, puede sobrepasar las 80 o 100 toneladas. En estos cuerpos flotantes no aparecen más medidas náuticas que la proa, la popa y los costados, siendo la proa la parte destinada al amarre, pudiendo darse el caso de un mismo artefacto pasar a ser amarrado por un costado y quedar este de proa. La batea consta, esencialmente, de un emparrillado sobre el que cuelgan las cuerdas, de un sistema de flotación, de un sistema de sujeción y de un sistema de cultivo.
El emparrillado, formado por un entramado de barrotes de madera, se sitúa por encima del agua, ni muy cerca ni muy separado de la superficie marina, ya que en el primer caso la larva de mejillón puede llegar a fijarse en las vigas maestras, comiendo la madera de una manera alarmante y aflojando las vigas de las cajeras de los flotadores, lo que provoca graves averías. Si el emparrillado está muy separado del agua, la batea sufre fuertes balanceos en caso de tormenta y desprende el mejillón de las cuerdas por muy bien envisado que esté. La superficie del emparrillado varía mucho según las distintas bateas, sin embargo su superficie máxima está limitada legalmente. Para facilitar el trabajo de los cultivadores, se construía encima del emparrillado una caseta de madera o cobertizo con tejado de uralita, abierta por la popa y por la parte de popa de los costados. El sistema de cultivo está constituido por las cuerdas de cultivo, cuyas características y material son diferentes según el criterio del cultivador, si bien su número no puede exceder de 500 y su longitud de 12 metros útiles. Las bateas de 4 flotadores cúbicos de madera, recubiertos de cemento, representan los primeros pasos hacia los modelos actuales como las bateas con flotadores de chapa de hierro. Los flotadores de hierro se iniciaron al mismo tiempo que los cilíndricos, pero se fueron descartando para dar paso a los conocidos bombos con cabezas en casqueta o cónicas para soportar el empuje del agua. Sobre cada flotador pasan 2 vigas maestras que apoyan en unas cajeras de material de refuerzo superpuesto y soldado al flotador, que suele tener un espesor de chapa de unos 6 u 8 milímetros. Según que la batea se arme para fondear de través o de proa, variará la forma de las cajeras. En cualquier caso, independiente de la forma de fondeo, los bombos tienen la generatriz en la misma dirección que el flujo de la marea. Usualmente, las cajeras de los flotadores llevan una pestaña por su parte baja, donde encajan los pernos de 35 o 40 milímetros de diámetro roscados a pares en su parte alta y unidos con un puente, de modo que la viga maestra quede fuertemente atornillada al flotador. Cada maestra suele estar amarrada por 6 puentes a cada flotador. Para la carpintería de las vigas se empleó, desde muy pronto, la madera de eucalipto, aunque también se montaron algunas vigas experimentales en doble T de hierro, que por la acumulación de óxido y el exceso de flexibilidad, pronto hubo que descartar, volviéndose al eucalipto. Las vigas de batea se obtienen en montes de fácil acceso de carga, con corte a motosierra por un equipo de especialistas, capaces de seleccionar la madera y adecuar el corte a las necesidades del cultivador. Para adaptar bien la forma del árbol, en ocasiones hay que variar algo las medidas de la sección, por lo que, en toda su longitud, deben tener 1 metro de aumento y de este modo, una vez montada la viga, poder igualar las puntas. Se deben seleccionar eucaliptos de buena calidad y talarlos cuando la savia está inactiva, en otoño o invierno. En ningún caso debe ser planta joven de laderas profundas y húmedas, sino planta madura de ladera abierta y expuesta. Por otro lado, las vigas terminadas con nudos en punta fina siempre son más consistentes y tienen menos peligro de abrirse que las terminadas en redondo y delgado. Entre las vigas que constituyen el emparrillado de una batea, tenemos que distinguir vigas maestras, vigas de través, vigas de amarre y látigos. En la proa de la batea que describimos, de babor a estribor, se sitúan 3 flotadores alineados. Lo mismo ocurre en la popa. Sobre cada 2 flotadores, de proa a popa, van colocadas 2 vigas maestras de 20 metros de largo y 37 por 37 centímetros.
La razón de que las vigas tengan la base cuadrada 37 por 37 es para que, en el momento de montarlas, se pueda aprovechar mejor la posición idónea. Las vigas maestras son el soporte de todo el emparrillado, por lo que es fundamental su fuerte fijación y distribución adecuada. Las vigas van firmes a los flotadores por pares de pernos y un puente atornillado a su parte alta y apoyadas al flotador en 3 alojamientos. De estos 3 alojamientos, los 2 de los extremos son más consistentes, con 2 puntos de amarre en cada uno de ellos, y el intermedio con un solo punto de amarre. Para el reparto del emparrillado hay que montar por la proa de los flotadores 2 vigas de través y por la popa de los flotadores 3 vigas de través, distribución que hay que tener en cuenta al iniciar el montaje de las vigas maestras. Ya hemos dicho que las vigas maestras se distribuyen de modo que, sobre cada 2 flotadores, vayan de proa a popa 2 maestras, las cuales deben ser montadas de manera que a una viga colocada por su punta fina siga otra viga por la punta gorda, dejando 2 puntas de viga de las mejores para colocar en el flotador del medio, que es donde va a soportar el amarre. Las vigas de través van colocadas de babor a estribor sobre las maestras, y del mismo modo que estas, intercalando punta fina con punta gorda. Sus dimensiones son de 27 metros de largo por 30 por 30 centímetros de sección, ya que al igual que las maestras se trata de poder aprovechar lo mejor posible su posición más idónea. Estas vigas de 23 metros, dejando más o menos 1 metro para su remate, se están agotando en los eucaliptales de Galicia. Si a ello añadimos el alto coste de su elaboración y las dificultades de transporte, una vez desechadas las procedentes de plantas de rápido crecimiento y zonas húmedas, se comprende que, en la actualidad, estas vigas tiendan a ser sustituidas por 2 medias vigas de aproximadamente 16 metros, que se unen por la punta fina, traspasando las 2 vigas maestras centrales y encabilladas a estas en todos sus puntos de cruce. Esta solución permite seleccionar mejor la calidad de la viga y un montaje más aparente, al quedar todos los tacones hacia el costado. Vale. Sí, sobra. En la distribución y montaje se arman 12 vigas de través por batea, repartidas del siguiente modo: 2 por la parte de proa de los flotadores, 1 por encima y al medio de la fila de los 3 flotadores de proa, 5 entre el hueco de las 2 filas de flotadores,
uno encima y al medio de la fila de los 3 flotadores de popa. 3 vigas por la cara de popa de los flotadores de popa. Para compensar el peso de la cadena y el mejor crecimiento del mejillón en la proa, lo que representa más peso en esta parte de la batea, se le da más alero al emparrillado de popa que al de proa, quedando así la batea más nivelada y estable al balanceo. Al repartir los 20 metros de costado entre los 11 huecos que quedan entre las vigas de través, nos da una separación a centros de vigas de 180 centímetros, si bien, estas medidas no es necesario observarlas con escrupulosa exactitud, admitiéndose variaciones de más o menos 25 centímetros ya que no varían la consistencia del emparrillado. Es frecuente que cuando se hacen las vigas no salgan en perfecta línea recta, ya que la madera de eucalipto tiende a torcer y es lógico que una viga tan larga aparezca más o menos arqueada. Sin embargo, durante el montaje es posible rectificarlas, con ayuda de gatos y mordazas, de modo que a simple vista aparezcan paralelas del todo. La viga de amarre es una viga de características similares a las de una viga maestra, cuyo destino es soportar la cadena con todos sus esfuerzos y empujes. Está colocada al medio, entre babor y estribor, y va a todo lo largo del emparrillado hasta popa. Tiene el tacón en la proa, donde irá colgado el collar de la cadena, entre las 2 primeras vigas de través de proa, lo más cerca posible a la proa del flotador para reducir el brazo de palanca que hacen las maestras el punto de apoyo de la cadena. A fin de que el collar no resbale, se le coloca un trozo de viga entre el borde de proa de la de amarre y el collar sujeto con 2 cabillas no alineadas. La viga de amarre va encabillada con cabillas de aproximadamente 20 milímetros de diámetro a cada una de las 12 vigas de través. En el caso de que la batea esté armada con vigas de través de 16 metros unidas al medio, la viga de amarre irá encabillada a cada una de las 24 medias vigas, dándole así mayor solidez a la unión de las vigas de través. Los pontones, que van siempre paralelos a las vigas maestras, en un principio se encabezaban con un chaflán de 45 grados en sus puntas. En la actualidad este encabezado se sustituyó de modo que cada punta apoya en los 30 centímetros de la viga de través al lado una punta de la otra. Cada cruce del pontón con la viga de través va por lo menos clavado con una punta galvanizada de unos 200 por 10 milímetros. Los látigos son las vigas más delgadas del emparrillado. Su finalidad es alinear los bordes de los costados del emparrillado y dar consistencia y protección a la zona de atraque. Van montadas en paralelo a las maestras, haciendo de borda de la batea, y tienen una sección de 25 centímetros. El encabillado de los látigos con las puntas de las vigas de través se hace con cabillas de entre 15 y 20 milímetros de diámetro, con la punta de la rosca hacia arriba para eliminar el riesgo de que cuando el barco auxiliar se mete debajo de la batea, quede enganchado. Los pontones, también llamados cancos, son la parte del emparrillado destinado al amarre de las cuerdas. Desde las primeras bateas construidas, los cancos son listones de madera de eucalipto, cuyas dimensiones variaron desde los 4 por 5 centímetros de sección, hasta los actuales de 9 por 9 centímetros de sección. En las primeras bateas los pontones estaban separados entre sí, sobre 40 o 50 centímetros. Hoy en día, ya se arman algunos emparrillados con separación entre centros de pontones de 90 a 100 centímetros, dando lugar a una mejor circulación del agua a través de las cuerdas. En el reparto de la separación entre pontones, puede haber una variación de más o menos 5 centímetros en el mismo emparrillado, ya que no es de exacta precisión la colocación de los flotadores para armar. Lo más frecuente es que el largo de un pontón apoye sobre 5 vigas de través, no debiendo coincidir 2 uniones de pontones de 2 filas seguidas en la misma viga, ni tampoco trozos de pontones que cubran solamente el hueco entre 2 vigas.
En la primera viga de proa y en la última de popa, los cancos no deben llegar al borde exterior de la viga, evitando de este modo el riesgo de que la amura de los barcos auxiliares choque con la punta de los pontones. Aunque no se le amarren cuerdas, no se deben ahorrar los pontones de encima de los flotadores, ya que es una zona muy buena para colocar cuerdas vacías, además de dar mayor seguridad al personal en su desplazamiento sobre el emparrillado. Al comentar el montaje y armado del emparrillado, hacemos constante referencia a las cabillas y puntas empleadas, que representan elementos esenciales en la carpintería de la batea. Las cabillas que sujetan las vigas maestras a los flotadores son las que más se rompen por fatiga de cizalla, sobre todo cuando se compran sin tener en cuenta la calidad del material empleado en su construcción. Para el encabillado se emplean barrenas de idéntica medida a la cabilla y estas se incrustan a golpe de martillón. Las cabillas que pasan al flotador, las de las vigas maestras, van frisadas con estopa de calafatear en las dos puntas y asegurar, de este modo, la estanqueidad. La cabeza de la cabilla tiene dos resaltes para que se empotren en la madera y no gire cuando se están apretando. Deben montarse con arandela plana en la tuerca, a fin de asegurar un buen apriete, eliminando el riesgo de introducir la tuerca en la madera. En lo que respecta a las puntas, es esencial el galvanizado, ya que al ser de un diámetro relativamente pequeño, si se oxida se carcome y rompe con facilidad. El fondeo del vivero es una maniobra de gran responsabilidad, ya que la batea tiene que soportar en el sitio y de cualquier postura las inclemencias de los flujos de marea con los vientos y las tormentas. No es el caso de los barcos, que pueden capear o escaparse a tiempo. Para esta faena hay que tener en cuenta las siguientes tareas y elementos: el remolcado, el amarre, la cadena, el muerto y el traslado y fondeo. La cadena, junto al collar, grilletes y giratorio, es el medio de sujeción de la batea al muerto, y en consecuencia, elementos esenciales para garantizar su seguridad. Son elementos sobre los que no se puede regatear a la hora de su adquisición, anteponiendo la calidad y garantías de uso a cualquier otro argumento. En particular, ha de vigilarse que no tenga desgaste en sus zonas de roce ni tenga contretes flojos con riesgo de soltarse. Las cadenas más empleadas en el fondeo de bateas proceden de grandes barcos mercantes en desguace. Hay que tener en cuenta que las cadenas del fondo de las cajas de cadenas no tienen desgaste alguno, ya que nunca fueron usadas. La longitud de la cadena empleado suele ser de 1,5 a 2 veces la altura de agua. Si la batea está fondeada en zonas de tormenta, el mínimo es de 2 veces la altura de agua, recomendándose incluso más holgura. Es fundamental la revisión de la cadena cada 1 o 2 años, ya que es frecuente que se líe con cuerdas caídas y se deterioren por efecto del giratorio u otras causas. Se dieron casos de quedar la cadena tan achicada, que levantó el muerto o rompió por la parte más débil. El collar es el trozo de cadena que está firme en el amarre y cuelga sus dos chicotes en el mar. A estos chicotes va engrilletado el giratorio. Es frecuente que el collar sea de cadena más delgada que la empleada para unir al muerto. El giratorio es una pieza fundamental para conseguir que la cadena trabaje bien y esté siempre clara. Su función es eliminar las vueltas en la cadena que la batea va tomando a consecuencia de los cambios de marea. Hay que tener en cuenta que la cadena da, por lo menos, 2 vueltas cada día, las 2 mareas, si no más, como consecuencia de los vientos. En un principio y en zonas de poca altura de agua, el giratorio se montaba en el collar, pero si la cadena pende mucho y aumenta su peso con el del mejillón que se le fija, entonces el giratorio colocado en el collar saca mal las vueltas, dándose casos de liado de la cadena. Los muertos construidos pueden tener varias formas, cuidando siempre de que la altura sea menor que la longitud y que la anchura, y procurando que la base adopte forma de ventosa, a fin de conseguir una mayor fijación al fondo. La batea se fija a su lugar de fondeo mediante una cadena de longitud variable según la profundidad. Esta medida es de aproximadamente 60 metros y está unida a un bloque de hormigón, conocido como muerto, cuyo peso es por término medio de unas 10 toneladas.
Una vez terminada la construcción de la mejillonera, se procederá a cubrir los cortes extremos de las vigas y pontones, con una capa de pintura impermeable para protegerla de las duras inclemencias del mar. Este es un apartado muy importante ya que, de no ser así, las plataformas aguantarían pocos años fondeadas. Y llega el día de remolcar la batea recién construida al interior de la ría. En este caso de la ría de Arousa. Al subir la marea, la batea suspende el muerto y con la cadena completamente clara, se remolca hasta la zona destinada al fondeo. Antes de iniciar el remolque de una batea es necesario considerar el poder de arrastre de los posibles remolcadores, así como el flujo de la marea, ya sea favorable o en contra. Por ello, para este trabajo es aconsejable disponer de 2 barcos con potencia suficiente para dominar la batea, aún en caso de cambio de corriente. La forma más usual de remolcar la batea es colocar 2 barcos abarroados, uno a cada costado de la batea, que lleven marchas de arrastre similares. De esta forma las maniobras son mucho más efectivas pues se puede hacer una ciaboga casi en el sitio, o dar atrás los 2 barcos a la vez para eliminar un peligro inesperado. Otra forma de remolcar puede ser tirando un barco con un remolque lo suficientemente largo, mientras el otro barco va empujando con la proa tocando en la viga de la batea y un cabo desde cada aleta firme a la viga de popa de la batea. Estos 2 sistemas de remolque se emplean sobre todo para bien maniobrar dentro de los polígonos de bateas, ya que en mar abierto lo más frecuente es tirar con los barcos alineados. Durante mucho tiempo, antes de haber barcos de salvamento de bateas, la maniobra de fondear se hacía de acuerdo a los siguientes pasos. Con un cable, en la marea baja, se amarra firmemente el muerto a la viga de amarre en la zona media del emparrillado con varias vueltas de cable retornado y se cuelga la cadena por las vigas, con unas trincas flojas en senos. Una vez en el lugar elegido se arría el cable del retomo y al ir reventando las trincas, en riguroso orden, ya queda la batea fondeada. Acto seguido, se remuelca algo la batea, a fin de estirar el mentón de la cadena. Si analizamos un poco la historia de las bateas, nos encontramos con que ya en la mitad del siglo, en 1945, se instaló la primera batea en aguas gallegas. Fue obra del señor Ozores Saavedra quien en uno de sus viajes había visto funcionar las bateas catalanas. Aquellas primitivas bateas eran de un solo flotador de madera, sobre el que se disponía la parrilla de la que colgaban cuerdas de esparto alquitranadas. Al año siguiente, en 1946, ya habían solicitado el fondeo en la ría de Arosa 10 bateas y pocos años más tarde, en 1949, aparecían las primeras bateas en la ría de Vigo. Ya en el año 1986, había inscritas en Galicia 3.183 bateas. A partir de 1950 su éxito, aunque con algunos baches por el camino, fue casi imparable, hasta llegar a ser el superventas e icono que es hoy en día. Los mejillones son una auténtica joya gastronómica de Galicia y desde el 2007 son una denominación de origen protegida, la DOC Mesillón de Galicia, y la única DOC para un producto del mar en España.